Hola, el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios sobre la ecuación de la onda, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la resolución del ejercicio. Se nos indica que tenemos que determinar si la función d igual a seno de kx coseno de omega t es una solución de la ecuación de onda. Hay que recordar que la ecuación de onda está dada por la segunda derivada parcial de xt respecto a x igual a el recíproco de la velocidad al cuadrado por la segunda derivada parcial respecto a t de f de xt, ¿no? A la función, ¿no? Entonces, f de xt en este caso va a ser nuestra función d. Vamos a comenzar derivando parcialmente nuestra función con respecto a x. Primero, la derivada parcial de la función respecto a x. Vamos a utilizar regla de la cadena. Observamos que a y coseno de omega t se pasan como constantes. Entonces la derivada del seno va a ser coseno y por regla de la cadena la derivada de kx va a ser k. Entonces a por k por el coseno de kx por el coseno de omega t. Al volver a derivar parcialmente respecto a x, va a pasar lo mismo. A por la derivada de coseno va a ser menos el seno y por regla de la cadena la derivada de kx es otra vez k, entonces ya tenemos una k, entonces k por k, k al cuadrado, ¿no? Entonces queda como menos a, k al cuadrado, seno de kx, coseno de omega t. Ok, ahora vamos a derivar la función parcialmente respecto a t. Va a pasar lo mismo, solamente que ahora la que va a ser constante va a ser seno de kx y a. Esto va a quedar como a omega por el seno de kx por el seno de omega t. Ahora lo que tenemos aquí como factor constante es omega, ya que al derivar coseno de omega t tenemos el seno de omega t y por regla de la cadena la derivada de omega t va a ser omega. Volvemos a derivar parcialmente respecto a t y vamos a tener que a omega al cuadrado por el seno de kx coseno de omega t. La derivada del seno de omega t es coseno de omega t por la de la cadena. La derivada de omega t va a ser omega. Como teníamos un omega, se eleva al cuadrado. Y estas se vuelven a pasar como constantes. Teniendo las derivadas parciales de nuestra función, ahora vamos a verificar la ecuación de la onda. Vamos a verificar que esto satisfaga. Entonces tenemos que igualar la segunda derivada de la función respecto a x, que va a ser a por k al cuadrado por el seno de kx coseno de omega t, y eso lo vamos a igualar a 1 sobre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada respecto a t de la función, que sería menos a omega al cuadrado seno de kx y coseno de omega t. Ok, podemos observar que a simple vista no se parecen, pero podemos arreglarlo ya que tenemos aquí dos coeficientes. Vamos a recordar que k es el número de onda y está dado por 2pi lambda. Y el periodo está relacionado con la frecuencia angular. Recordemos que el periodo está dado por 2pi sobre omega y al mismo tiempo el periodo va a ser lambda sobre la velocidad de propagación de la onda. Teniendo estos dos factores, nosotros podemos cambiar estos términos para que se parezcan más a lo que estamos buscando. La k la podemos cambiar de una vez a 2pi sobre lambda al cuadrado por el seno de kx coseno de omega t igual. Podemos observar que el coseno de omega se mantiene, el seno de kx también. Y estos términos también están presentes del otro lado de la ecuación. Entonces podemos ver que, digamos que lo que va a cambiar está relacionado con omega y la velocidad. Aquí miren, también la a se mantiene. Por ese otro lado, omega, podemos despejar omega, que va a ser igual a, omega va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Y esto va a ser igual a 2pi sobre lambda sobre v. Ya encontramos un término v relacionado con omega. Entonces vamos a desarrollar la ley del sándwich. Aquí quedamos como 2pi v sobre lambda. Podemos sustituirlo aquí como a 2pi v sobre lambda, todo esto al cuadrado
seno de kx coseno de omega t. De tal modo que si desarrollamos un poquito más, esto queda como a v al cuadrado sobre v al cuadrado 4 pi al cuadrado sobre lambda cuadrada seno de kx coseno de omega t igual a por 4 pi al cuadrado lambda cuadrada seno de kx coseno de omega t. Vamos a volver a identificar nuestros coeficientes que son iguales. Podemos observar que la velocidad se va a ir. Aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 4 pi al cuadrado, 4 pi al cuadrado, lambda cuadrada, lambda cuadrada. Como este se nos fue, podemos verificar que vamos a tener los mismos factores. Ahora sí podemos verificar que todos nuestros términos son iguales. Entonces podemos decir que nuestra función d igual a seno de kx coseno de omega t es una solución de la ecuación diferencial. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos que demostrar por sustitución directa que las siguientes funciones satisfacen la ecuación de la onda. Vamos a proceder con el mismo procedimiento, ya que vamos a volver a tener una función d que depende de x y de t. Podemos sustituir en nuestra ecuación de la onda, las funciones, que en este caso van a ser d de xt en lugar de f xt, e irlas derivando. Para mí se me facilita muchísimo más ir haciéndolo paso a paso, así como en el primer ejercicio. Así que podemos empezar a derivar. La primera derivada de d respecto a x, vamos a iniciar con la primera función. Es igual a por x más v de t. Si recordamos, la derivada del logaritmo es 1 sobre x cuando es logaritmo a la x. Y por la de la cadena, pues en este caso, pues la derivada de x es 1, por lo tanto no hay ningún otro factor multiplicando, simplemente se baja así. Y la segunda derivada respecto a x de la función d va a ser, primero, es una fracción, entonces la parte del denominador se eleva al cuadrado. Después, esta es una constante, la derivada de la primera es una constante, es 0, menos la derivada de la segunda, esa es una constante, se va a ir a 0 y x es igual a 1. Entonces podemos decir que nuestra segunda derivada está dada por menos a entre x más vt al cuadrado. Vamos a derivar ahora respecto a t, nuestra función d. Va a pasar algo muy similar, entonces la derivada de x, como estamos respecto a t, la derivada de v de t es v, entonces queda v como dx y abajo es toda la x, que sería x más v de t. Pero tenemos una constante multiplicando, entonces esta no hay que olvidarla. Ahora la segunda derivada de nuestra función respecto a t, vamos a repetir el mismo procedimiento de la derivada parcial respecto a x. La parte del denominador se eleva al cuadrado. Tenemos estas dos constantes. Finalmente, menos a v al cuadrado sobre x más v de t al cuadrado. Ahora vamos a igualarlas para verificar que satisfagan la ecuación de onda. Primer paso, vamos a identificar los coeficientes que están iguales en nuestra ecuación de onda. Si nos damos cuenta, a simple vista podemos aquí ver que hay un b al cuadrado, no hace falta hacer ninguna sustitución como al inicio y se nos van a ir estas dos, se va a hacer un 1, por lo tanto nos queda que se cumple la igualación, por lo tanto la función satisface a la ecuación de onda unidimensional. Ahora, para la función 2, aquí me faltó
Vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a derivar parcialmente la función respecto a x. Tenemos que va a ser 4 por x menos v de t. Regla de la cadena, así se queda, porque la derivada de x es 1. Derivamos por segunda vez. Ahora vamos a derivar respecto a t. Ahora vamos a igualarlas, sustituyéndolas en nuestra ecuación de onda para verificar que se satisfagan. Podemos observar que esos factores se nos van a ir. Se cumple la igualación, por lo cual podemos ver que sí satisfacen la ecuación de onda. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, se nos dice que sean dos ondas lineales representadas por D1 f de x de t y D2 igual a f2 x de t. Si las dos ondas satisfacen la ecuación de onda, ojo aquí, esto es muy importante, demuestre que cualquier combinación D igual a C1 por D1 más C2 por D2 hace lo mismo, donde C1 y C2 son constantes. Ok, vamos a empezar con este enunciado. Si las dos ondas satisfacen la ecuación de onda, voy a escribirlo de manera por medio de ecuaciones. Si las dos ondas satisfacen, o sea, D1 y D2 satisfacen la ecuación de onda, significa que la segunda derivada de F1 de xt respecto a x va a ser igual a 1 sobre v al cuadrado por la segunda derivada de F1 xt respecto a t. Significa que se va a cumplir esto y al mismo tiempo se nos va a cumplir la de F2. Si nosotros multiplicamos una constante para cada uno de estos, C1 para F1 y C2 para F2, nosotros podemos llamar todo esto una ecuación U y esto una variable V. Entonces, si este es U y este es V, significa que U más V va a ser igual a si nosotros desarrollamos un poquito más, vamos a tener que nosotros podemos observar que dentro de esta segunda derivada parcial se va a encontrar F1, que corresponde a D1. Al igual que en la siguiente, D2, después de la evaluación, nuevamente se va a presentar la función 1, D1 y la función 2 como D2. Sabemos que esta va a ser igual a esa y esta será igual a esta. Como esto cumple, esto podemos simplificarlo a una segunda derivada parcial de C1 por D1 más C2 por D2 respecto a X igual a 1 sobre V al cuadrado por la segunda derivada parcial de C1 por D1 más C2 por D2 respecto a T. De tal modo
nosotros sabemos que esto va a ser D, teniendo o cumpliendo más bien que D de igual manera va a cumplir la ecuación de onda. Finalmente, vamos a ir con la última pregunta. La función de x de t es igual a e a la menos kx menos omega t al cuadrado. ¿Satisface la ecuación de onda? Bueno, aún no lo sabemos. Para poder verificarlo, hay que volver a utilizar nuestra función de onda. Vamos a ver si satisface. ¿Cómo? Derivando y verificando que la igualdad cumpla. Vamos a comenzar paso a paso. Primero la derivada de nuestra función respecto a x. La primera derivada parcial respecto a x. Vamos a sustituir todo. La derivada de m, en este caso, va a ser menos 2 por kx menos omega t. La derivada de la parte interna, esta es una constante, y kx, la derivada sería k, para tener finalmente Euler a la menos 2k por kx menos 2k Euler a la menos kx menos omega t al cuadrado por kx menos omega t. Vamos a hacer su segunda derivada respecto a x. Derivemos la primera por la segunda y menos 2k pasa como constantes. La derivada de la primera vamos a repetir porque es la misma que tenemos en la parte superior. Por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. En este caso, otra vez volvemos a repetir, constante, la derivada de kx respecto a x va a ser k y podemos reescribir. Esta sería la segunda derivada respecto a x. Ahora vamos a derivar respecto a t. Vamos a iniciar con la primera derivada de la función respecto a t. Regresando, nuestra función es Euler a la menos kx menos omega t al cuadrado. Vamos a repetir la regla de la cadena, obteniendo ahora vamos a derivar por segunda vez esto respecto a t. Como podemos ver, vamos a encontrar algunos factores que se repiten, como omega y Euler a la menos kx menos omega t al cuadrado.
Esto podemos sacarlo para escribir finalmente nuestra derivada parcial respecto a t de nuestra función d. Y así queda la segunda derivada respecto a t. Ahora lo que nos queda es ver si satisface la ecuación de onda. ¿Cómo vamos a hacerlo? Haciendo esta igualación con los resultados que ya tenemos. Entonces, vamos a igualar estas dos ecuaciones. Esta la podemos simplificar un poquito más para que se parezca todavía más a la derivada parcial respecto a t. Menos 1. Si nos damos cuenta, ya hay bastantes factores iguales en nuestras dos ecuaciones. Se presenta un evento muy similar al que se presentó en el primer ejercicio, donde omega al cuadrado y kx al cuadrado vuelven a encontrarse. Entonces, reescribiendo la ecuación, para ver si satisface la ecuación de onda, esto nos queda como vamos a retomar del ejercicio 1, recordando K, el número de onda está dado por 2pi sobre lambda y el periodo está dado por 2pi omega y al mismo tiempo lambda es igual a la longitud de onda lambda por la velocidad de propagación de esta onda. De tal modo, para dejar todo en términos de K, vamos a sustituir en la ecuación del periodo. Lambda de K sabemos que va a ser igual a 2pi sobre K. Sustituyendo, aquí tenemos que va a ser 2pi sobre K sobre V. Haciendo ley del sándwich, el periodo va a ser igual a 2pi sobre V por K. Y si recordamos, aquí tenemos que el periodo va a ser 2pi entre omega. Entonces, para despejar la frecuencia angular, o despejando la frecuencia angular, sabemos que omega va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Sustituyendo esto, omega va a ser igual a 2pi sobre el periodo, que sería 2pi sobre vk. Estos se nos van. Ley del sándwich nuevamente. Y tenemos que omega va a ser igual a v por k. Si nosotros sustituimos en esta ecuación, podemos observar nuevamente que la velocidad se va a volver a ir y vamos a tener los mismos factores en nuestra igualación. De tal modo que si reescribimos un poquito más, se cumple nuestra igualación. Ahora, el por qué. Básicamente, o las razones que yo le veo es simplemente por fundamento matemático, ya que pues obviamente nosotros al derivar vamos a ver que va a satisfacerse si es que la ecuación satisface, ¿no? Pero bueno, se va a satisfacer y más porque pues tenemos que la ecuación depende del tiempo. Bueno, los factores que tiene la ecuación dependen del tiempo, como la posición, la velocidad, y estos mismos factores pues están en nuestra función, por ende pues iban a satisfacerse.
Si llegara a no satisfacerse es porque tal vez la ecuación no es una ecuación de onda. Entonces, primer dato, matemáticamente, bueno, primero fundamental, ¿por qué sí satisface? ¿Por qué? Porque es una ecuación de onda. Segundo, pues obviamente al hacer el desarrollo matemático, pues coincide. Y el tercero, y esto va a coincidir porque tenemos factores, variables que dependen del tiempo, como lo es la posición y la velocidad. Espero que todo haya sido claro. Voy a dejar el archivo nuevamente en la descripción del video. Gracias.